Alvarado. Gracias, presidenta. Muy brevemente. Ha sido contundente lo que como justificación para la denuncia de estos CDIs, de estos tratados bilaterales de inversión, ha hecho la presidenta de la Comisión de Soberanía, mi compañera María Augusta Calle. Me parece que es importante hacer una reflexión en donde se incluyan algunos factores que a veces no los consideramos para explicarnos por qué las cosas funcionan así en América Latina. Porque América Latina es es la región más violenta y asimismo es la región más inequitativa, ¿sí? La región en donde peor distribuida está la riqueza. América Latina es la región más perjudicada por los arbitrajes. Es la región más perjudicada por el gobierno de las corporaciones. Los inversionistas extranjeros han encontrado en América Latina la estrategia perfecta para quebrar la columna vertebral de los estados, para anular la economía, la capacidad de intervención de los estados, para poner inclusive a competir al Estado frente a la corporación, pero no en ningún tribunal de justicia, sino en los tribunales arbitrales de los cuales las corporaciones tienen arte y parte. Las corporaciones toman las decisiones. La Constitución ecuatoriana del año 1998 es la que hizo posible semejantes atrocidades. Tratados bilaterales de inversión con cláusulas leoninas para devorarle al Estado y para devorarle al pueblo ecuatoriano. A través de las disposiciones 161 y 191 de la Constitución del 98, se reconoció el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, ciertamente, pero podía haber considerado la tutela de los intereses del Estado en lo que eran los arbitrajes internacionales. Este accionar del Congreso Nacional con votos de los partidos políticos que llegaron a este acuerdo sin tener conciencia, ojalá sin tener conciencia, a veces se dice que completamente conscientes de lo que le estaban haciendo al Estado ecuatoriano, sobre esas decisiones es que hoy la Asamblea Nacional no puede dejar de manifestarse. El Ecuador enfrenta 11 procesos arbitrales que le podrían significar unos costos superiores a $5.000 millones, sin que todavía incluyamos en esta cifra otros cinco casos sobre los cuales el monto definitivo no está todavía valorado, no está todavía considerado. Tuvo que llegar la Constitución del año 2008 para que en el artículo 422 expresamente, como tenía que ser la norma, se establezca que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? ¿Por qué elevamos a nivel constitucional una disposición prohibiendo esos arbitrajes internacionales de esa manera? Por las cláusulas entreguistas, como habíamos dicho, leoninas, que se contenían en los convenios de inversión. El Estado no puede comprometerse a ceder su seguridad jurídica y regalarles a las corporaciones y a las empresas internacionales. No se puede, es un tema no solamente de soberanía, sino de dignidad. Es un tema en el cual estamos poniendo en riesgo avances sustanciales de los pueblos. Cuando vemos, por ejemplo, lo que sucedió con Uruguay, cuando Philip Morris, una de las grandes corporaciones, le quería quebrar al Estado uruguayo, porque los acuerdos de inversión son herramienta poderosa que tienen los inversores extranjeros para demandar a los gobiernos cuando, por ejemplo, consideran que un cambio en las políticas del Estado, aunque sea para proteger el derecho a la salud, les afecta sus ganancias.
Esa fue la justificación para que Philip Morris demandara al Estado uruguayo en su política de prevenir y de eliminar tantas enfermedades consecuencia de las tabacaleras, consecuencia del consumo de cigarrillos. El principal efecto negativo, dice una de las mujeres que ha combatido persistentemente y con toda la solvencia la existencia de los tratados bilaterales de inversión, como es la uruguaya, precisamente Cecilia Olivet. Ella menciona que el principal efecto negativo de estos tratados es que los gobiernos se quedan con las manos atadas, imposibilitados para poder desarrollar una que es sus atribuciones elementales, poder regular a todas estas corporaciones que acaban con la legislación laboral, con principios ambientales de protección de la naturaleza o de pago inclusive de los impuestos, construyen un muro basado con las bases de su seguridad jurídica para impedir que los pueblos puedan avanzar y puedan hacerse poseedores y defensores de sus propios derechos. En estos casos, en donde las corporaciones mandan a través de los TBIs, son solamente los inversionistas extranjeros los que tienen la posibilidad de replicar sus demandas simultáneamente en diferentes foros, a ver en dónde les resulta, a ver en dónde consiguen decisiones arbitrales más favorables a sus ganancias, a ver en dónde consiguen la quiebra de los estados. Es un episodio, yo diría, de los más bochornosos de la historia contemporánea en el Ecuador. Habría que hacer un análisis del contexto geopolítico en el que fueron firmados estos tratados, compañera presidenta. ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Quiénes fueron los negociadores nacionales? ¿A favor de qué corporaciones le comprometieron a la patria? ¿Quiénes fueron los bufetes de abogados elegantes, solemnes, que se prestaron para semejante indignidad? El Ecuador ha enfrentado, y en la medida de su músculo, de sus posibilidades, de sus condiciones económicas, ha dado una pelea digna frente a las transnacionales de la quiebra de los pueblos. Chevron, Oxy, los TBIs no aseguran inversiones. Ese ha sido la cantaleta con la cual los indignos han pretendido someter a los estados. Con los TBIs, el Estado y los pueblos se exponen y se arriesgan para la quiebra. Los TBIs limitan la soberanía de los estados, les reducen a su mínima expresión. Este es el momento, yo digo, es un momento de reivindicación nacional, es un momento de reivindicación de la misma Asamblea Nacional, de la función legislativa. Presidenta, en buena hora que al cerrar este periodo, estas sean una de las decisiones de las cuales podemos enorgullecernos como Asamblea Nacional. Muchas gracias.